Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Paul y Jane han estado casados durante 22 años, pero no todo ha sido un lecho de rosas. Jane se quejaba de que no tenía trabajo y Paul pasaba tanto tiempo en sus pasatiempos, mientras que Paul a menudo se quedaba perplejo por la capacidad interminable de Jane para encontrar cosas para comprar para su hogar. Pero estos eran detalles menores en lo que había sido un matrimonio largo y muy feliz. A los 45 años, Jane seguía siendo una mujer atractiva y madura. Había ganado solo unos pocos kilos con los años, pero parecían haberse acumulado en todos los lugares correctos. En la escuela era bastante poco atractiva y tenía dificultades para hacer amistades y ganar confianza en sí misma, pero muchas de las estrellas de su juventud que la atormentaban ahora parecían francamente feas. Trabajaba como gerente de oficina en un departamento gubernamental y era competente y respetada. Cuando se casaron, Paul ya pensaba que era muy hermosa, pero ahora se había vuelto realmente hermosa y elegante. Su secreto era su cuerpo absolutamente excepcional, que parecía mejorar con la edad. Podría llamarse voluptuosa, pero la mayor parte de sus atributos estaban ocultos bajo ropas bastante modestas. Paul se mantenía en forma gracias a su trabajo como gerente de proyectos autónomo y enérgico. Con cabello color arena y 1,80 metros de altura, no destacaba entre la multitud, pero era extremadamente popular entre su círculo cercano de amigos de toda la vida. Lidiaron con el efecto del nido vacío de diferentes maneras. Paul disfrutaba de su tiempo libre, retomaba todos sus pasatiempos y disfrutaba del tiempo extra. Me sentía más sano y con más energía, pero me preocupaba mi esposa, que extrañaba a sus hijos. Había más que solo extrañarlos. Ella lo describía como vacío. Jane tenía una personalidad interesante y lograba equilibrar su vida familiar y social. Pero a medida que los niños se fueron a la universidad, ese brillo gradualmente se desvaneció. Paul intentó hacer todo lo posible para dar fuerza a su fiel y amorosa esposa. Cuando Jane intentaba describir su situación a sus amigos, la frase «falta de propósito» venía a su mente. Jane se sentía más retraída y Paul se preguntaba si era la menopausia o la depresión. Paul animó a Jane a volver al gimnasio y eso ayudó un poco. A ella nunca le gustó, pero ayudaba a pasar el tiempo y también le gustaban los resultados. La pequeña grasa que aparecía en el abdomen inferior y en las nalgas desaparecía. Paul pensó que el resultado era excepcional y aconsejó a Jane que mostrara su arduo trabajo y que se alegrara de sentirse en forma. Ella merecía algunas prendas nuevas. Esperaba que eso le diera un impulso de confianza muy necesario. Junto con sus reafirmaciones, Jane parecía prestar más atención a su apariencia y Paul esperaba que estuviera empezando a cambiar. Los leggings oscuros y las blusas holgadas fueron reemplazados por faldas entalladas y blusas de seda. Paul pensó que todo se veía genial en su nuevo cuerpo tonificado. Ella continuó saliendo con las chicas como solía hacerlo, lo cual Paul animaba. En su juventud, Jane no tenía muchos admiradores. Raramente se le acercaban. Su mejor amiga Ellen acaparaba toda la atención en este sentido. En estos días, esto sucede cada vez más a menudo, pero ella sabía cómo rechazar cortésmente cualquier avance. Sus amigas eran compañía agradable. Ellen había pasado recientemente por una ruptura, pero estaba saliendo de nuevo y tenía un novio estable del que hablaban interminablemente por teléfono. Jane generalmente regresaba de las fiestas de chicas feliz, ligeramente ebria y muy parlanchina. Y era agradable ver a la vieja Jane en estas noches. Su vida sexual se había ralentizado un poco, pero esas noches eran las más probables para que algo sucediera. Jane era bastante conservadora en la cama, y beber la ayudaba a relajarse. Definitivamente estaba haciendo el amor, no teniendo sexo. Para ella, todo se trataba de conexión y emoción. Paul se quejaba de su falta de interés. Al casarse, ambos eran inexpertos, y con la llegada de los niños, la chispa inicial parecía haber desaparecido por completo. Paul probó diferentes enfoques, fue más asertivo, organizó citas románticas, la llevó de fin de semana, cambió de posiciones y lugares.
Pero nada de esto despertó entusiasmo. Jane nunca se oponía, diciendo que todo estaba bien. Pero luego ella nunca tomaba la iniciativa. Cuando Jane mencionó una fiesta en casa de Ellen, Paul estuvo casi de acuerdo de inmediato. Cualquier excusa para salir y divertirse sería la mejor para Jane. En la noche de la fiesta, se prepararon y tomaron un taxi hacia lo de Ellen. Paul pensó que Jane lucía deslumbrante en su vestido de satén ajustado a la figura y se lo dijo. Ella sonrió dulcemente. Gracias. Este vestido me hace sentir un poco tímida, pero tú acabas de hacerme sentir bien. Es tu don hacer sentir bien a las personas que te rodean. Siempre eres tan amable y comprensivo. Te quiero. A Paul le gustó la respuesta de Jane, aunque le resultó un poco molesta, repitiendo muchas de las palabras que había escuchado a lo largo de los años. Él era un buen chico. Era amable, atento y todo eso. En su juventud, esto lo frenaba. A menudo se encontraba en el papel de amigo de una chica a la que realmente quería invitar a salir. A veces se sentía así también con Jane. Estaba seguro de que ella lo amaba. Pero, ¿realmente lo quería? ¿Y no era él demasiado egoísta para seguir queriendo a ambos después de tantos años de convivencia? Llegaron a lo de Ellen. El lugar era agradable, con mucho espacio, y había alrededor de 40 invitados y un buen ambiente. Ellen parecía ligeramente sorprendida al verlos a ambos. Hola, Paul. Encantada de conocerte. Hacía tiempo que no te veía. Miró a Jane, quien sonrió y asintió. Es bueno verte, Ellen. Es una lástima que hayan terminado. Pero Jane dijo que volvían a salir. Sí. Permíteme presentarte. Ellen presentó a su novio, se conocieron y se estrecharon la mano, mientras Jane decía que le gustaría presentarle a Paul a su amigo Will. Will extendió su mano. Claramente estaba en forma. A Paul no le gustaban los apretones de manos. Ignorando casualmente el firme apretón, charlaron un poco. Jane presentó a los demás y Paul ya conocía a algunos. Tuvo la impresión de que algunos de los amigos se sorprendieron al ver a Jane con su pareja. Supuso que era porque rara vez asistían a los eventos sociales del otro. Una hora después de que Paul se sentara a charlar, Jane se alejó, moviéndose de un grupo a otro. Paul notó a Jane charlando con Will y sabía que formaban un grupo con Ellen y algunas otras personas que iban a una noche de chicas. Jane seguía volviendo y comprobando que Paul estaba bien. Notó a Will pasando la mano por su espalda cuando ella volvía a su grupo. Lo que más le sorprendió fue que Ellen no lo apartara de inmediato, sino que solo miraba nerviosamente a Paul y se alejaba de la mano de Will. ¿Hay algo mal? Pensó en irse o en reunirse con ellos, pero no quería causar un escándalo. Cualquier acusación parecería infantil. Se preguntó si debería investigar más y preguntó casualmente a sus interlocutores si conocían al grupo de Ellen. Pero nadie realmente podía decir nada, aunque una mujer dijo que iban en parejas. Para cuando tuvo tiempo de hablar con algunas personas, tomar otra copa y tratar de organizar sus pensamientos caóticos, Jane no estaba allí. Paul miró alrededor del primer piso, luego fue al jardín. Casi había perdido la esperanza cuando escuchó voces desde la dirección de la casa y caminó por el sendero. Cuando Paul se acercó, escuchó a Ellen aclararse la garganta, tratando de transmitir una advertencia a Jane. 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 Paul está aquí. Paul no podía creerlo. Jane estaba besando a Will, con los brazos alrededor de sus hombros. Se separó del beso y miró a Ellen, quien asintió hacia Paul con las cejas levantadas y cierta preocupación. Jane saltó. Oh, Paul. Lo siento. Fue solo un pequeño beso. Quizás hemos bebido demasiado. Paul se acercó a Will, pero Jane rápidamente se interpuso entre ellos, entrando en pánico al ver la ira de Paul. Todos vacilaron y si Jane no hubiera intervenido, él habría atacado a Will. Tal vez eso fue algo bueno.
La cruda realidad era que el chico lucía más joven, más fuerte y en mejor forma. Lo siento, Paul, nada especial. Creo que deberíamos hablar. No, no vale la pena. Fue tan surrealista que no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo. Tenía que irse antes de perder la calma y salir corriendo con Jane gritándole después de él. Jane estaba molesta. Así no se suponía que iba a ser la noche. Se recriminó por intentar arrebatar un rápido beso a Will. Jane se sorprendió cuando el novio de Ellen, Nu, llevó a Will a salir una noche el jueves. Se acercó a ella y fue absolutamente encantador. No estaba acostumbrada a tantos cumplidos, especialmente de un hombre mucho más joven y apuesto. Él y Nu se unieron elogiando las virtudes de las damas maduras. Will claramente la estaba mirando y no se disculpó por ello. Todo era simplemente asombroso. Por primera vez en su vida, Jane tenía pensamientos y deseos que no estaba segura de poder o querer controlar. Aún amaba a su esposo, pero Will era un enigma embriagador. Era interesante conocer y comunicarse con hombres diferentes, más jóvenes e interesantes. Se encontraba obsesionada con Will. Constantemente intrusaba en sus pensamientos. A la mañana siguiente, Paul y Jane estaban sentados en la mesa de la cocina. Lo siento, Paul. Anoche fue un gran error. Todo estaba muy confuso y no podía pensar claramente. El tiempo pasado con amigos nos mostró que podemos experimentar cosas con otras personas. No todo tiene que ser solo entre tú y yo. Puede haber diferentes aspectos en nuestra vida. No hay nada malo con los amigos. Pero él parece ser tu novio. ¿Me estás dejando? No seas estúpido, Paul. Él no es mi novio y no quiero dejarte en absoluto. Tú y yo dormimos juntos todas las noches, nos despertamos juntos, pasamos toda nuestra vida juntos. Excepto cuando estás con tu novio. No tengo un novio. Paul, no digas eso. Beso, toques. ¿Quién demonios es entonces? Él es un amigo y todo eso es un sinsentido. Esto claramente no fue la primera vez. Jane dudaba, tratando de hablar con cuidado y al mismo tiempo tratando de ser veraz. Ella realmente amaba a Paul y estaban destinados a pasar toda su vida juntos. No creo que estuviera en el estado emocional correcto, Paul, y yo quiero. No, necesito mantener lo que me sacó de este atolladero. Te necesito a ti, tu apoyo constante, y algo de tiempo con mis amigos. Paul se estremeció. ¿Quieres decir tiempo con Will? Ese era el problema. Ella sabía que estaba mal, pero realmente quería seguir saliendo con Will. No quería lastimar a Paul ni mentirle. Él merecía honestidad. Me gustaría seguir pasando tiempo con este grupo. Todos somos grandes amigos, gruñó Paul. Especialmente Will. Supongo que están lejos de ser amigos. ¿Estás teniendo un romance? No. Absolutamente no. Esto no es una novela. Bueno, tengo la sensación muy clara de que tus otros amigos están bien conscientes de tu aventura con este tipo. Deja de decir que es una aventura. Nos ven juntos más a menudo que tú y yo, eso es todo. Creo que eso en sí mismo dice mucho. Él es amigo de Nus y pasamos tiempo juntos. Una vez que lo conozcas mejor, te caerá bien. No voy a conocerlo. Este hombre no tiene moral y está tratando de seducir a mi esposa. Desafortunadamente, parece estar teniendo éxito. ¿Pero hasta dónde llega? Principalmente hablar y bailar y besos. Sí, nos besamos algunas veces. Nada especial. Paul la miró. Esto es muy especial para mí. Y estás en modo de minimización de daños en este momento. Supongo que es mucho más que eso. Incluso si aún no han tenido relaciones sexuales, todo lleva a eso. Nuestro matrimonio está en un hilo y pareces decidida a terminarlo. ¿Estás enamorada de él? ¿Qué?
No. Por supuesto que no. Creo que hay una atracción entre nosotros. Nos caemos bien, pero solo somos buenos amigos, nada más. ¿Con qué frecuencia lo veías? ¿Se veían muy cómodos juntos? Bueno, nos encontramos los jueves. Y almuerzo con él. Señor. ¿Tú y él tienen citas reales? No, solo almuerzos. Es buena compañía. Y es halagador viniendo de un chico joven. Me cae bien, y no tengo ni idea de por qué, pero él parece que también le agrado. Acabas de describir una cita. ¿Cuál era el punto de encontrarse en la fiesta? ¿Se hizo esto para humillarme? Dios, no. Solo quería presentártelo. Pensé que te gustaría. Es un chico genial, y le conté todo sobre ti. Pensé que todos podríamos ser amigos, y eso aliviaría cualquier tensión o malentendido. Espera un momento. ¿No esperas que esté de acuerdo con esto? Tienes que entender que él querrá más. Es obvio que quiere meterte en la cama. Y cada vez está más claro que a ti no te importa. Te estás adelantando demasiado. Ni siquiera estoy cerca de eso. Pero si ambos estamos de acuerdo y nos acercamos a eso, ¿sería tan malo? Querida, no quiero ser desagradable, pero has bajado un poco el ritmo, y no pudimos encontrar una solución a los problemas con tu rendimiento. Estoy segura de que lo haremos. Pero algo de diversión inocente con Will podría ayudar a solucionar la situación. Jane se dio cuenta de inmediato de que había cometido un terrible error. Parecía que Paul estaba a punto de explotar. No quería mencionar la disfunción eréctil ocasional, pero su frase, solo buenos amigos, parecía débil incluso para ella. Lo siento, no quise decir que eres una perra. ¿Entonces se trata de sexo y es culpa mía? Bueno, que te den, Jane. Al salir, Paul cerró todas las puertas de golpe. ¡Maldición! Jane gritó de frustración, diciéndose a sí misma que era una completa idiota. ¿Entendía siquiera lo que estaba haciendo? Besarle se sintió natural. No tenía la intención de ir más allá, pero logró convencer a Paul de que sería reemplazado en su cama. Estaba en un gran problema. ¿Y por qué mencionó siquiera su rendimiento? Paul siempre había sido un amante estupendo. Solo había habido unos pocos episodios ocasionales donde las cosas no funcionaban para él. Pero él lo había compensado con ella. Y su médico estaba seguro de que podrían solucionarlo. Por lo demás, era ella quien no hacía mucho esfuerzo sexualmente. Después de muchos años de vida agotadora con los niños, nunca pudieron volver a la normalidad. La realización de que su matrimonio estaba en problemas fue un shock para Jane. Paul la amaba y siempre estaría allí para apoyarla, ¿verdad? Definitivamente lo amaba y se preocupaba por él como siempre. El incidente con Will solo añadió a la confusión. Estaba segura de que pasaría. Paul se sentía como un completo fracaso. El pensamiento de su esposa dejándolo porque no podía cumplir su función en la habitación era absolutamente devastador. Pensó en mudarse o separarse, pero decidió que sería la forma más rápida de llevar a Jane a la cama con Will. ¿Hasta dónde ha llegado? Besarse parecía una razón débil para terminar un matrimonio de 22 años, pero sospechaba que había ido mucho más lejos. Luego tenía que pensar en los niños y la familia. ¿Cómo reaccionarían? Gracias a Dios ahora están crecidos, pero aún así se sentirían heridos. Por ahora. Decidió que lo mejor sería esperar y esperar que Jane recapacitara. Sabía que era un plan de mierda con pocas posibilidades de éxito, pero no sabía qué más hacer. Jane estaba desesperada por encontrar una manera de resolver los problemas de Paul sin perder nada de su estilo de vida actual. Ella era excesivamente amable y se disculpaba continuamente por la fiesta, pero las cosas solo empeoraban. El próximo obstáculo fue la noche del jueves planeada. Paul, sé que el jueves será difícil para ti. ¿De verdad vas a ir? Vamos con un grupo de amigos a tomar algo, eso es todo.
Sharon mencionó una entrada de cine gratis y pensé que podrías ir con ella en lugar de estar cavilando. ¿Qué pasa, Jane? ¿Estás tratando de emparejarme con nuestra vecina para tranquilizar tu conciencia? No seas estúpido, Paul. Eres mío y solo mío. Pero ambos podemos ser amigos de otros. Y ustedes dos siempre se han llevado muy bien. Paul negó con la cabeza. No podía entender si Jane no lo notaba o si simplemente no le importaba. Al pensarlo bien, él era quien ponía todo el esfuerzo en el aspecto sexual de su relación. ¿Es posible hacerse amigos después de 22 años de matrimonio? Cuando llegó la noche del jueves, Jane cambió su atuendo por una falda y una blusa sencilla, pero aún así fue a la fiesta, besando a Paul al despedirse y asegurándole que era solo una fiesta de grupo normal y que no pasaría nada malo. Al final, Paul sí fue al cine con Sharon. Eran amigos y vecinos de Sharon y su esposo Mike. Durante muchos años antes de que Mike muriera en un accidente de coche, Paul quedó asombrado cuando recogió a Sharon. Se veía muy hermosa con un vestido de verano y sandalias de cuña. Su cabello rubio hasta los hombros estaba peinado hacia un lado detrás de la oreja. Todo el atuendo era natural y ligero, lo que se adaptaba a su personalidad. Se sonrojó cuando Paul la elogió. «Wow, estás muy bien vestida. Pareces angelical». «Cállate, idiota», fue la respuesta, y le dio un golpe en la mano. Disfrutaron de la película y luego fueron a tomar café. Paul fue el caballero perfecto, y Sharon fue una comunicadora fantástica para asegurarse de que no estuviera perdiendo la cabeza. Afortunadamente, ella le aseguró que ese no era el caso. Pero ella intentó jugar al abogado del diablo. Creo que ambos sabemos lo importante que son sus amigos. Entiendo por qué ella lo quiere. Sí, estoy de acuerdo. Nunca me opuse a los amigos, los hobbies y las salidas nocturnas. Los apoyé a todos. Entonces, ¿el obstáculo es la relación con Will? En parte. Hay otros aspectos de falta de respeto, egoísmo. Pero aquí estamos, un hombre y una mujer, amigos en una relación y en un paseo nocturno. ¿Realmente es tan diferente? Paul se rió a carcajadas. Buen intento, Sharon. Y estoy seguro de que eso es exactamente lo que planeaba Jane. Pero admitió que se pasó de la raya. Si comenzáramos a besarnos, sería una relación completamente diferente. Sharon sonrió ante la idea de besar a Paul. La idea era muy agradable. Charlaban de manera informal sobre temas menos dolorosos. Paul, como siempre, preguntaba por ella y su familia y escuchaba atentamente las respuestas. A pesar de su evidente sufrimiento, nunca se cansaba de reír y bromear. Solo podía adivinar qué estaba planeando Jane, pero todo parecía tan inusual. Jane era la persona más amable que conocía y había sido muy solidaria. Después de la muerte de Mike, acordaron encontrarse la próxima semana si Jane salía de nuevo con su grupo. La noche de Jane transcurrió según lo planeado. Se prometió a sí misma mantener su distancia y enfriar a Will. Y lo logró, excepto por un baile en el que logró interponerse. Todo iba según lo planeado hasta que él se ofreció a llevarla a casa. Parecía grosero rechazarlo, y ella necesitaba explicarle la situación con Paul. Y solo 10 minutos después, volvieron a besarse. Paul se sentó en la mesa de la cocina durante lo que parecía una eternidad. Después de regresar de una cita nocturna con Sharon, ya estaba tomando su tercer vaso de cerveza. Cuando finalmente Jane regresó a casa, intentó mantener una apariencia feliz y despreocupada, como si nada hubiera pasado. ¿Has vuelto tarde? Sí, solo un poco. ¿Quién estaba en la fiesta? La multitud habitual. ¿Sabes lo que estoy preguntando? Sí. Will estaba allí, pero principalmente pasó el rato con No. Deberías revisar las redes sociales antes de mentir más. Jane miró rápidamente. Maldición. Una de las chicas debe haber tomado la foto.
Ella estaba en el fondo, parada frente a Will, quien tenía el brazo alrededor de ella, atrayéndola hacia él. Fue solo al final de un baile con una amiga. Bueno, es genial que todos vean esta imagen tuya con él. Gracias. No es humillante en absoluto. ¿Esta amiga te dio un aventón? No. Sí. Maldición. Jane suspiró e intentó calmarse. Sí, Paul. Will realmente me dio un aventón. Te ves muy colorada. Debe haber sido una larga sesión de besos. Hablamos de nosotros. Le dije que deberíamos mantener distancia. Es bueno que ahora seamos 3 en esta relación. ¿Qué más hiciste? La cabeza de Jane cayó. Empezó a llorar y estaba muy emocionada. Te amo. Lo siento. No sé qué me está pasando. ¿Tuvieron sexo? No. No lo hicimos, Paul. Pero lo querías. Querías tener sexo con él. Es extraño. No tenemos sexo a menudo, pero de repente no puedes resistirte a este chico. No sé. Yo. Sí, quería ir más lejos, pero no lo hice porque te amo. Me amas, pero no soy tan atractivo para ti como tu novio. ¿Vas a dejar de verlo? No sé si puedo. Parece que no puedo controlar mis acciones alrededor de Will. Sé que te estoy lastimando, y eso es lo último que quiero hacer. Pero eso es exactamente lo que haces y lo sabes. Y sin embargo, no puedes o no quieres detenerte. Obviamente, continuar tu relación con él es más importante para ti. Ya he tenido suficiente de tu comportamiento y falta de respeto. Me voy a vivir con mi hermano. Jane quedó en shock. Por favor, no, Paul. Voy a parar. La verdad es que no quieres parar. Lo que quieres está completamente claro. Jane estalló en llanto. Por favor, quédate conmigo. No puedo perderte. Paul terminó quedándose, pero decir que las cosas estaban frías en las próximas semanas sería quedarse corto. Jane intentó ser amable, pero incluso las conversaciones simples estaban tensas. Al menos estaba empezando a extrañar las fiestas de los jueves por la noche, y Paul esperaba que eso fuera una buena señal. Decidió hacer un esfuerzo para que volvieran a encarrilarse y reservó una mesa en su restaurante favorito el próximo viernes por la noche. Celebraron muchas ocasiones felices allí y conocían a los dueños. Paul esperaba que hubiera algo especial y pudieran hablar como antes. Nuevamente, le contó a Jane sobre esto, con la esperanza de que ella estuviera sorprendida y feliz. Jane estaba realmente encantada con la invitación y pensó que era un gesto maravilloso. Paul es verdaderamente una persona amable y paciente. Y luego fue invadida por el horror. Recordó que ya había reservado una mesa para el viernes. Eso es muy amable, Paul. Pero, ¿es posible reprogramarlo todo para el sábado? Creo que sí. ¿Por qué lo preguntas? Ellen tiene entradas para un baile de caridad y prometí ir. Es un evento importante a favor del hospicio local. ¿Preferirías hacer esto en lugar de venir conmigo para intentar salvar nuestro matrimonio? No, no estoy diciendo que no podamos hacer ambas cosas. Lo siento, pero ya dije que iría. Esta es una noche importante para Ellen porque está en el comité organizador. Ellen no se molestará. Ella me llamó y se disculpó por su papel en todo esto. Jane dudaba, claramente tratando de encontrar alguna razón para reorganizarse. Se veía ligeramente preocupada. Paul no esperaba esta reacción. Entonces se dio cuenta. Si esta noche era tan importante para Ellen, entonces todos sus amigos deberían ir. Maldición. Es él, ¿verdad? No, es solo un gran evento. Es importante para Ellen, y todos irán, así que él no estará allí. Jane apartó la mirada. Ahora entiendo.
¿Planeaste encontrarte con tu novio y el viernes es la noche importante? No, esto es incorrecto. Me rindo. Debes estar bromeando. Me suplicaste que me quedara contigo y prometí detener todo, pero elegiste encontrarte con él. Es bueno saber dónde están tus prioridades, mi querida esposa. Paul esperaba que Jane cambiara de opinión, pero ella estaba decidida de que no podía perderse el evento. Él y Ellen habían estado planeando el día durante mucho tiempo, reservando tratamientos de belleza y comprando nuevos vestidos. Sí, habrá chicos allí, pero también estarán todos sus otros amigos. Este es un evento importante. Paul se aseguró de estar fuera de casa mientras comenzaba el golpe mortal a su matrimonio. Esperaba evitar cualquier comunicación con Jane, pero no pudo resistir leer los mensajes de texto que ella seguía enviando. Ya estoy saliendo. Lo siento que no estuvieras aquí cuando me fui. Te amo. Gran fiesta. Muy relajante. Recaudando mucho dinero para el hospicio. Había una foto de Ellen y Jane abrazadas y pensó que ambas lucían increíbles. Paul nunca había visto a Jane llevar algo así. Era un vestido de noche ajustado con una abertura hasta el muslo, un azul océano profundo con destellos plateados. Paul se preguntaba quién tomó la foto. ¿Y para quién se estaba vistiendo Jane? Te extraño. Te quiero mucho. No esperes. Creo que la fiesta continuará por bastante tiempo. No te preocupes, estoy bien. Me lo estoy pasando muy bien. Nos vemos pronto. Decidí quedarme en casa de Ellen porque estaba muy borracha. Nos vemos mañana. Te amo de verdad. Eran casi las 11 de la mañana cuando Jane regresó a casa. Entró en la cocina y no pudo mirar a Paul. Paul simplemente sabía que no tenía sentido preguntar si tuvo sexo. Finalmente, Jane pudo mirarlo. Lo siento. Siempre te disculpas. Simplemente sucedió. No estaba planeado. No creo que eso sea verdad, Jane. Todo fue muy planeado. ¿Valió la pena? ¿Te hizo temblar el mundo? No quiero entrar en detalles, Paul. Estaba lleno de entusiasmo. Se sintió diferente que con nosotros. Pero creo que ya lo he superado. Genial para ti. Me voy. ¿De verdad? ¿Otra vez amenazando con huir a tu hermano en lugar de enfrentar nuestros problemas? No. Esta vez no hay amenazas. Y estos son tus problemas, no los nuestros. Adiós, Jane. Y luego Jane notó una maleta y una mochila empacadas en el vestidor. Intentó desesperadamente pensar en algo para hacer que se quedara, pero no pudo. Lo que le hizo fue terrible. Realmente no pensó en las consecuencias de la decisión que tomó la noche anterior en un estado de embriaguez. Pensó que tendría tiempo para explicarlo todo y disculparse adecuadamente. Paul se fue sin decir otra palabra. Su teléfono comenzó a sonar antes de que llegara al final de la calle, pero lo ignoró. Para cuando llegó a casa de su hermano, Jane había enviado 27 mensajes. Los leyó. Básicamente todos contenían disculpas y ruegos para que regresara. Jane no podía creer que Paul se hubiera ido. Sin él, la casa no parecía la misma. Escuchó un golpe en la puerta y, esperando que fuera Paul, se apresuró a abrirla, solo para ver a Sharon en el umbral. Jane inmediatamente rompió a llorar y recibió un abrazo reconfortante a cambio. Le contó a Sharon su versión de lo sucedido antes de la noche anterior. La mayoría de los eventos coincidieron con lo que Paul describió, pero Jane explicó todo de manera diferente. A veces sonaba como nada más que travesuras inocentes. Y luego se convirtió en un cuento de hadas romántico. Sharon no se guardó su opinión. ¿Cómo te sentirías si Paul y yo nos besáramos? Estás loca si arriesgas perderlo, especialmente con algún chico tratando de aprovecharse de ti. Jane se enfureció. Eres una perra. Siempre te ha gustado él.
Estás tras mí, Paul. Sharon sonrió pacientemente. Somos amigos, y nunca intentaría eso. Pero si lo botas, yo también podría hacerlo. Jane rompió en aún más lágrimas. Creo que anoche lo podría haber tirado. Yo. Oh, por favor, dime que no lo hiciste. Eres una completa idiota. Al no recibir apoyo de Sharon, Jane llamó a Ellen. ¿En qué estabas pensando, chica? Chicos como Will son divertidos, pero solo para aventuras a corto plazo. No abandonas a un hombre como Paul por ellos. Y ciertamente no le restriegas en la cara. Pensé que solo necesitaba sacarlo de mi cabeza teniendo sexo con Will y luego enfocarme en Paul. Ellen gimió, pensando que Jane era una ingenua. Paul nunca estaría de acuerdo con eso. La cosa es, Ellen, el sexo con Will fue maravilloso. La pasé increíble. Está tan entrenado y tonificado. Su piel es perfecta. Y estaba absolutamente duro por mí. No se trató del tamaño o la técnica. Fue solo que ambos nos necesitábamos desesperadamente. Esto venía acumulándose desde hace meses. Él dijo que yo era la más sexy que había tenido. Ellen no pudo evitarlo. ¡Oh Dios! Cuéntame todos los detalles. Fue tan increíble. Solo la forma en que Will me miraba. Sus ojos estaban llenos de lujuria. Luego estaban los cumplidos. Y la naturaleza de la conversación estaba impregnada de química sexual. Nunca me he sentido tan deseada. Era obvio que ambos queríamos que esto sucediera más de una vez. ¿Fue bueno? Fue increíble. Eso es genial, Jane. Pero, ¿qué pasa ahora entre tú y Paul? Honestamente, no lo sé. Esperaba poder volver con Paul y volver a encarrilarnos. Pero no creo que él regrese. Y no puedo culparlo. Me hace sentir terrible. Pero al mismo tiempo, la noche pasada pareció cambiar toda mi vida. Durante semanas, Jane suplicó que Paul regresara, pero él no volvió. Estaba preocupada por él. Su hermano y cuñada eran buenas personas. Pero no era lo mismo que ser cuidado por una esposa. Sabía que él la extrañaría a pesar de sus acciones. Al final, aceptó que el asunto era desesperado. Incluso si ella se comportara mejor, sus acciones lo separarían para siempre. Jane decidió que lo más amable que podía hacer era dejar que Paul siguiera adelante y dejar de perseguirlo. A pesar de sus acciones, estaba segura de que lo amaba. Y eso significaba dejarlo ir antes de lastimarlo aún más. Tenían que mantenerse en contacto por los niños y lo lograban muy bien, llevándose bien el uno con el otro. No se hablaba de divorcio, pero acordaron seguir pagando la mitad de la hipoteca cada uno y tratar la casa como una inversión, vendiéndola o comprándola de vuelta cuando alguno de ellos quisiera o necesitara. A pesar de negarse a regresar a casa, Jane se sorprendió de que Paul lidiara con su enojo y resentimiento tan rápidamente. Ella merecía y esperaba incluso más ataques y acusaciones. Entonces se dio cuenta de lo que podría estar causando esto. ¿Estás saliendo con alguien? Quizás. Sharon. ¿Sharon? ¿De dónde sacaste esa idea? Siempre se llevaron tan bien, y ella mostraba interés. ¿Es cierto? No tenía idea. De todos modos, ella está saliendo con otra persona. Y creo que estoy saliendo con Marie. ¿Marie? ¿La recepcionista de tu trabajo? Oh, Dios mío. Ella apenas tiene 35, Paul respondió con rudeza. De todos modos, es mayor que tú, Will. La irritación inicial de Jane se evaporó inmediatamente y se detuvo, tratando de recoger sus pensamientos. Lo siento, Paul. Ella es una buena chica, y espero que todo te vaya bien. Esto es solo el principio. Paul y Marie salieron en varias citas. Paul se preguntaba si sus problemas estaban relacionados con la falta de interés y deseo de Jane por él.
No había duda de que pasaron la mayor parte de la noche disfrutando de un tiempo maravilloso y agotador juntos. La mención de Marie hizo que Jane se diera cuenta de que Paul estaba avanzando. Habiendo aceptado el hecho de que él no volvería, su vida social despegó. Comenzó a ver a Will regularmente, y el sexo siguió siendo una revelación para ella. Le encantaba sentirse deseada y ser el centro de su atención. Jane descubrió que le gustaba coquetear y que se le daba bien. Muchos chicos estaban muy interesados, especialmente después de enterarse de que ella había terminado. Su guardarropa había cambiado por completo. Will siempre le rogaba que usara ropa ajustada, generalmente una falda o vestido que mostrara sus atributos y tacones altos. Disfrutaban comprando lencería. Él le compró una variedad de disfraces, incluido un disfraz de criada sexy y un uniforme de enfermera, completo con medias. Jane le permitió tomar fotografías de ella con estas prendas. En 22 años de matrimonio, nunca había pedido sexo. Se dio cuenta de que se había perdido mucho con Paul. Si hubiera sido más abierta con él, podrían haber explorado todas estas cosas juntos. Dependía completamente de ella, y Paul, siendo un chico amable y respetuoso, nunca insistió en ello. Ella recordaba que él lo intentaba, pero lo atribuía a que era un chico típico obsesionado con el sexo. Ahora se preguntaba cuánto influyó su falta de esfuerzo en Paul y qué tan abierta estaba a un hombre como Will. Hablar durante el sexo era nuevo para Jane, pero realmente la excitaba. Will le preguntó si le gustaba. ¿Qué quiere? ¿Cómo se siente? Y ella correspondió a sus sentimientos, preguntándole si le gustaba. Después de eso, se rió de sí misma. Después de muchos años pasados en un calabozo sexual, realmente le encantaba el sexo. No estaba en una relación seria con Will, y sabía que él todavía estaba viendo a otras mujeres. Así que cuando el apuesto joven en el trabajo, Rob, coqueteaba con ella. Ella lo alentaba, y eventualmente él reunió el valor para invitarla a salir, y ella aceptó de buen grado. Cuando llegó al restaurante, la boca de su acompañante se abrió de par en par. Su traje de negocios habitual había sido reemplazado por un vestido de terciopelo negro con un escote halter que mostraba su escote. Realmente le gustó su reacción, pero durante los primeros 10 minutos apenas pudo hablar debido a sus nervios. Jane colocó sus manos sobre las suyas. Relájate, cariño. Solo somos amigos, solo charlando. No necesitas impresionarme. De todos modos, me gustas. Y esta noche será tu oportunidad para sumar puntos. Después del shock inicial, funcionó y Rob se relajó y tuvieron una agradable velada. Entraron juntos por la puerta principal, besándose apasionadamente, con las manos libres para explorar los cuerpos del otro. Jane arrancó la camisa de Rob y pasó las manos por su pecho, abdominales y jeans. Con sus bocas aún presionadas juntas, Jane le bajó los pantalones y lo ayudó a quitarse el resto de su ropa. Lo empujó hacia la cama y se desnudó lentamente frente a él, disfrutando del hecho de que sus ojos ardían de deseo y no se apartaban de su cuerpo. Al quitarse su vestido, Jane reveló un sujetador a juego, tanga y ligas, completos con medias de seda. Solo se quitó la tanga antes de acostarse sobre él. ¿Te gusta lo que ves, Rob? Sí. Eres como una diosa. Eso es bueno, cariño, porque a esta diosa le gusta si realmente necesita un buen sexo. Por primera vez en su vida, Jane sintió el placer de ser más asertiva y agresiva. Realmente disfrutó tomando las riendas de la situación. En los meses siguientes, Jane salió con otros chicos. Uno de ellos le pidió salir, pero ella dijo que era demasiado pronto para ella. En realidad, todavía solo tenía una persona en la que pensaba de esa manera. Jane y Will continuaron experimentando e incluso intentaron intercambiar con Ellen. No fue sorpresa que a Ellen le gustara lo nuevo. Era un amante excepcional y bien dotado. Ellen, después de todo, no estaba exagerando, y Jane no lo negó, sacando el máximo provecho de ello. Quería volver a hacer la noche,
pero Will parecía un poco celoso y rechazó la idea. No insistió, pensando que podría llegar a un acuerdo con Ellen. Todo esto fue una revelación para Jane, cuya vida sexual había sido bastante escasa en su matrimonio. A pesar de esto, anhelaba la intensidad del amor que compartía con Paul. Nadie más que él se acercaba a eso. Extrañaba simplemente hablar con él. A menudo comenzaba una conversación y solo entonces se daba cuenta de que él no estaba allí. Al ver los lugares donde se sentaba e imaginando qué habría hecho si no lo hubiera traicionado, a menudo lloraba. Le dolía estar sin él. Jane se sorprendió cuando Paul golpeó la puerta un día, luciendo muy avergonzado. Ella lo invitó y preparó café. «Necesito pedirte un favor, Jane». «Por supuesto. Sobre cualquier cosa». No es fácil de decir, pero el negocio está experimentando dificultades. Tengo gastos adicionales y problemas con el flujo de efectivo. Logré enviar el mismo dinero a mis hijos, pero tengo dificultades para pagar mi mitad de la hipoteca de esta casa. Lo resolveré, pero el dinero llegará tarde. Jane pensó por un momento. Podemos venderlo si quieres, Paul. Fue bueno que me dejaras quedarme en él. No, ese no es el punto. Es una buena inversión para ambos hasta que estemos listos para venderlo o comprarlo de vuelta entre nosotros. Solo necesito un poco de tiempo extra. De acuerdo. ¿Qué tal si yo cubro los pagos? Tengo algunos ahorros. No, solo estaba pensando en pedirle al banco que posponga los pagos por un tiempo. No puedo usar tus ahorros. Jane sonrió, sabiendo que eso era exactamente lo que Paul iba a decir. Puede que no estuvieran juntos, pero ella lo conocía mejor que nadie. Paul, durante muchos años has provisto para nuestra familia y nunca nos has fallado. Comparado con esto no es nada. Nada en absoluto. Insisto. Paul lucía incómodo. No creo que de alguna manera esté mal. Sinceramente, me alegra poder hacer esto. No tengo ninguna duda de que resolverás todo. Siempre lo haces. Estaré encantada de darte dinero. Bueno, llámalo un préstamo si ayuda. Paul parecía estar pensativo. Tal vez un préstamo, pero necesitamos un acuerdo por escrito para que todo sea oficial. Jane sonrió. Como desees. Paul, eres la persona más honesta que he conocido. Cumplirás lo que dices. Me devolverás el dinero, y ya has comenzado a pensar en pagarme intereses. Yo, por supuesto, me negaré, pero ya lo sabes. Paul logró sonreír ante este comentario. Nos conocemos muy bien. Creo que hemos llegado a un acuerdo. Y Jane, gracias. Es lo menos que puedo hacer. De cualquier manera, soy la razón de nuestra ruptura y la carga financiera adicional con la que estás luchando. Jane derramó una lágrima mientras Paul dejaba su conversación, un recordatorio feliz de cientos, tal vez miles, de interacciones similares a lo largo de los años. Daría felizmente a Paul todo lo que él pidiera. Jane tenía una reputación en el trabajo por ser atractiva y tenía un flujo constante de amantes potenciales que querían salir con ella. A menudo los escuchaba hablar de ella como una esposa atractiva o una puma, y eso la encantaba. En su juventud, siempre había sido sencilla, y tal atención era nueva y emocionante para ella. Jane estaba disfrutando del mejor sexo de su vida y no tenía reparos en tenerlo. Sabía que algunas personas la llamarían promiscua, pero decidió aceptarlo, pensando que un chico en la misma posición podría ser llamado un Casanova. Sus citas eran muy divertidas, pero la mayoría del tiempo se sentía sola, lo cual era un poco agotador. Como era de esperar, la ruptura fue emocionalmente traumática, pero debería haberlo olvidado para ahora y haber disfrutado de la vida al máximo. Entonces, ¿por qué no se siente mejor? Jane veía regularmente a Paul y a Marie juntos. Sentía el habitual pinchazo de celos, pero se reprochaba inmediatamente. Después de todo, ella misma lo había causado.
Ella notó lo fácil que hablaban y lo cómodos que estaban el uno con el otro, a menudo sonriendo y riendo. Todavía quería lo mejor para Paul. Era un buen hombre y se lo merecía. Esto contrastaba notablemente con sus propias relaciones cortas. Incluso si el hombre adecuado le ofrecía algo más serio, ella encontraba una razón para rechazarlo. A pesar de lo que Jane veía, la relación entre Paul y Marie comenzó a flaquear. Se gustaban, pero les faltaba la chispa. Quizás fue demasiado rápido para Paul y Marie era mucho más joven. El sexo siempre había sido maravilloso y había ayudado mucho a reconstruir la autoestima de Paul. Su verdadera amistad había ayudado a superar su enojo. Lo sintieron al mismo tiempo y acordaron ser amigos, incluso amigos con beneficios. Marie insistió en que debían seguir divirtiéndose en la cama hasta que encontrara a su prometido. Paul y Jane estaban de pie en el andén del tren despidiendo a sus hijos que regresaban a la universidad después de las vacaciones de Semana Santa. Pasaron tiempo con ambos padres, acostumbrándose a la nueva rutina, y todo fue relativamente tranquilo. Jane sonrió a Paul. ¿Te gustaría tomar un café? Por supuesto, ¿por qué no? Después de la historia sobre los hijos, hubo un silencio incómodo. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Jane llenó el vacío. Realmente lamento que las cosas hayan terminado así, Paul. Te amaba, todavía te amo, y arruiné todo. ¿Valió la pena? ¿Encontraste lo que buscabas? Es difícil responder. He perdido mucho contigo. Pero debo admitir que disfruté explorando otras cosas. Paul se rió. ¿Con otras cosas, te refieres a mucho sexo con jóvenes atractivos? Jane sonrió. Me alegra que puedas reírte de eso, Paul. Eso es en parte cierto, pero echo de menos la amistad y la comunicación. Paul frunció el ceño. Entonces eso es lo que éramos para ti al final. Amistad sin atracción ni deseo. Jane estaba sorprendida. No. ¿Por qué piensas eso? Nunca has mostrado tanto interés. Sexualmente, me refiero. Luego apareció otro chico, y de repente no podías resistirte. Y ahora parece que no puedes tener suficiente. Había lágrimas en los ojos de Jane. Por favor, nunca pienses así. Siempre te he amado y todavía te amo. Daba por sentada nuestra relación y no le puse esfuerzo. Siempre había cosas más importantes que ponía primero. Los niños, la amistad, yo misma. Nunca pienses que no te amé o que no te quise. Si hubiéramos hecho lo que me aconsejabas, creo que todavía estaríamos juntos. Reveló un lado de mí que nunca supe que tenía. Es una lástima que no lo descubriera contigo. Paul se sorprendió por la respuesta de Jane. Ella parecía sincera. Todavía estaba tratando de procesar sus comentarios cuando ella continuó, me alegra que estés experimentando todo con Marie. No tengo esa comunicación mezclada con el hecho de que obviamente no pueden mantenerse alejados el uno del otro. Ella es una chica afortunada y estoy realmente feliz por ambos. El suelo fluctúa. Sí, todo está bien, pero es más como amistad con beneficios. Divertido. Pero espero que ella encuentre a alguien con quien pueda establecerse y amar completamente. Jane se sorprendió. ¿Y no eres tú? No, lamentablemente, no lo creo. Ella necesita a alguien de su edad. Todavía somos amigos y nuestro sexo es fantástico, pero ninguno de los dos tiene ese sentimiento. Es difícil de explicar. Hay muchas cosas geniales sobre nuestra relación, pero algo falta. Jane suspiró. Sí, recuerdo este sentimiento. Lo tuvimos antes de perderlo. Ella es una idiota por dejarte ir. ¿No hay nadie más? Algunas citas, pero nada serio. No puedo encontrar pareja. Los pensamientos de Jane comenzaron a acelerarse y antes de que tuviera tiempo de considerar todas las consecuencias, soltó, tal vez debería salir conmigo.
Paul guardó silencio durante lo que parecieron horas, pero en realidad solo fueron momentos. Jane ya estaba empezando a lamentar su comentario y comenzó a pensar en cómo reírlo. Paul luego sonrió, o fue una mueca, pero luego se detuvo y miró a Jane con un suspiro. Quizás valga la pena. Ambos se encogieron de hombros, Jane conteniendo la respiración mientras Paul aún parecía sumido en sus pensamientos. Veamos. Una mujer excepcionalmente atractiva, con grandes pechos y piernas, generalmente en exhibición. Sé que está de fiesta y no busca nada serio. ¿Qué podría salir mal? Jane se sonrojó, sonrió y se dio cuenta de que ahora estaba feliz de una manera que no había estado feliz en mucho tiempo. Acordaron intentarlo para almorzar el próximo viernes, dándose tiempo suficiente para cambiar de opinión y declinar. Jane, por su parte, estaba encantada, sintiéndose como una animada colegiala ansiosa por su primera cita. Paul no estaba seguro si estaba cometiendo un error al decirse a sí mismo que no era nada serio, solo otra cita con una mujer bonita. Jane estaba disfrutando de su mañana de compras, eligiendo un nuevo vestido de cóctel morado oscuro con cinturón en la cintura, que apenas ocultaba sus atributos. Se maquilló, incluido el lápiz labial rojo, y luego eligió un corsé rojo a juego y panties franceses. El vestido requería medias de nylon, y después de mucha vacilación, eligió un ligón y medias negras con costura trasera. Se preguntaba si era demasiado y asustaría a Paul. Pero estaba saliendo con una Jane completamente nueva, así que decidió arriesgarse. Era obvio que a Paul le gustaba su atuendo y la felicitó. Su conversación fue ligera y cómoda, con una ligera tensión sexual. Jane tenía que tomar constantemente grandes respiraciones para calmarse. Los recuerdos inundaron a ambos. Tenían toda una vida de experiencias compartidas para hablar. Fue la mejor cita que recordaban. Jane invitó a Paul a venir. El sexo ni siquiera estaba en duda. Apenas podían mantenerse alejados el uno del otro. Se besaron con urgencia y pasión, sus bocas fundiéndose una en la otra mientras se besaban. Las manos de Paul exploraban el suave trasero de Jane y la hinchazón de los senos de Jane que parecían tan familiares. Se desnudaron hasta quedar en ropa interior en el pasillo, Paul igualmente sorprendido y encantado por la ropa interior de Jane, insistiendo en que se dejara puestas las medias y los tacones. Jane gimió mientras Paul besaba sus hombros. Fue asombroso, urgente, caliente y erótico. Pero lo que más sorprendió a Jane fue la intensidad del sentimiento, el amor y la emoción. Fue la mejor experiencia de su vida. Al final, estaba tan emocionalmente sacudida que lloraba y reía al mismo tiempo. Paul se volvió hacia ella. ¡Wow! Parece que ambos aprendimos algo nuevo. Jane acarició su rostro. Eso es seguro. Fue increíble. No está mal, probablemente para un hombre mayor con problemas en el trabajo. No debería haber dicho eso. Estaba buscando cualquier excusa para mi comportamiento, pero nunca fue verdad. Y lo que acabas de hacerme fue la mejor experiencia de mi vida. ¿Estás diciendo que fue mejor que con Will? Supongo que estás haciendo esto por amabilidad. Jane vaciló. Si realmente quieres saber, fue increíble con Will. No tenía idea de que pudiera ser así. Comenzó a emocionarse, su voz se quebraba y sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero lo que acabamos de hacer, físicamente, está a la altura de él y la conexión emocional. Hemos hecho que todo sea mucho mejor. Paul rió. Bastante justo. Y por si fuera poco, porque estoy cansado y necesito dormir un poco. Me has agotado. Se acostaron juntos, besándose y acariciándose, antes de caer en un sueño profundo. Después de su primera noche con Paul, Jane comenzó a entrar en pánico. Se dijo a sí misma que era solo otra cita, pero no estaba segura de poder manejar ese nivel de emoción si las cosas salían mal. Estaría molesta y no quería lastimar a Paul de nuevo. Se encontraron varias veces más, ambos saliendo con otras personas. Will se alejó,
pero Jane salía con otros chicos y Paul seguía saliendo con Marie. No estaba segura de si él querría algo más que una relación casual y tenía miedo de preguntar por si lo perdía nuevamente. Todo cambió cuando se encontraron en un bar en el centro de la ciudad. Jane estaba en una cita. Acababan de entrar en el bar cuando Paul ya estaba saliendo. Después de terminar de beber con un cliente, Jane presentó a su esposo a su acompañante, Justin. Justin se puso celoso y decidió marcar el territorio de Paul, insinuando lo que él y Jane harían esa noche. Jane no perdió tiempo en dejar claro que la cita sería de corta duración si su mal comportamiento continuaba y que su esposo siempre sería su prioridad. Paul se sorprendió por la declaración de Jane, pero no tanto como su acompañante, quien se enfurruñó y se alejó hacia el bar. Jane se disculpó con Paul y le pidió que la esperara en la puerta. Regresó con su acompañante. Necesito irme. Gracias a tu mal comportamiento y tu intento de desgraciar a mi esposo, me voy con él. Su acompañante estaba confundido. Atrapado entre la ira y la disculpa, Jane continuó, tal vez podamos ir a algún lugar el próximo fin de semana. Gracias. Acabas de asegurarte de que mi esposo se esforzará mucho por recuperarme esta noche. Oh, y nunca me pidas que elija. Él siempre ganará. Con eso, Jane se dio la vuelta y se alejó, haciendo clic con los tacones para tomar la mano de Paul y marcharse juntos. Su acompañante la observó alejarse, maldiciendo su lengua suelta. Al día siguiente de la confrontación en el restaurante y 2 meses después de que comenzaron a salir de nuevo, estaban sentados en un bar del centro compartiendo una botella de vino. Paul vio la expresión preocupada en el rostro de Jane. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Realmente me gusta estar contigo. Pero me pregunto si ves esto como algo más que citas casuales y sexo ardiente. No lo sé. Para ser honesta, también me gusta. Pero tal vez sea mejor no forzar las cosas. Me encantó que la última noche dejaras a tu novio por mí y dijeras que yo era tu prioridad. Siempre serás así. Sé que no te lo he mostrado en el pasado, pero siempre has sido mi único verdadero amor. Disfruto de las citas y el sexo, pero aún me siento bastante sola. No tengo lo que tú y Marie tienen, alguien con quien compartir. De hecho, Marie comenzó a salir con alguien y nosotros paramos. Ya sabes, y estoy planeando mudarme. ¿A dónde? Creo que a lo de mi hermano. Aunque Cindy, su esposa, está esperando un hijo. Estúpida idea. Al principio no pudo decirlo, pero luego lo soltó de todos modos y no pudo detenerse. ¿Estás pensando en mudarte conmigo? Bueno, no como esposo y esposa ni nada por el estilo, pero como inquilino o compañero de casa, o en realidad sigues siendo copropietario, así que de todos modos tienes derecho a mudarte si quieres. La oferta aún está en pie. Podríamos ser amigos o algo así. El último comentario fue acompañado por un nervioso movimiento de su mano antes de que la voz de Jane se desvaneciera. ¿Amigos con beneficios?, preguntó Paul con una gran sonrisa en su rostro. Absolutamente. De todos modos, todavía estamos casados, así que tienes derecho a hacerlo. Supongo que eso te convierte en una esposa sexy y a mí en una especie de basura. Jane se rió. No creo que eso sea cierto. Considerando cuánto hablas de eso y el hecho de que me dejaste tan pronto como te engañé con Will, creo que podríamos intentarlo. Sé en lo que me estoy metiendo y siempre y cuando seamos honestos el uno con el otro. Disfruto estar contigo y siempre lo he hecho. Pero no quiero volver a ser esa ama de casa gruñona, prácticamente deprimida. Todavía quiero salir con otros y insisto en que tú también lo hagas. De lo contrario, no será justo. Paul sonrió, recordando. Sabes que siempre me gustó esa ama de casa. Y a mis ojos nunca fuiste torpe. Lo sé. Fue tan inusual. Y yo fui un maldito idiota. Te defraudé y arruiné nuestro matrimonio. No quiero lastimarte de nuevo.
Paul trató de sopesar las consecuencias antes de ceder. Era demasiado para su cerebro manejar. Al diablo, creo que podemos intentarlo. Paul se mudó con ella con la idea de usar la habitación de repuesto, pero esa idea fue abandonada en la primera noche y compartieron su antiguo dormitorio. El sexo era tan emocional como excitante. Rápidamente volvieron a muchos de sus viejos hábitos. Todo era familiar y cómodo. A pesar de esto, ambos estaban nerviosos por nuevas relaciones y seguían saliendo con otras personas. Aunque la frecuencia de esto había disminuido significativamente, su vida sexual se desarrollaba rápidamente. Experimentaban de formas que nunca habían sido posibles en el matrimonio. Jane pensaba en el comentario de Paul sobre la esposa ardiente. Se preguntaba cómo ella, una ama de casa de mediana edad y completamente normal casada con un esposo completamente normal y amoroso, llegó a tener tanto sexo con diferentes parejas. Hace apenas 9 meses, su vida sexual habría sido considerada vanilla. El camino no fue fácil, pero ¿estaba satisfecha de haberlo recorrido? Todavía no sabía la respuesta. Con el tiempo, Jane redujo sus excesos, disfrutando de pasar más tiempo con Paul. Sus citas se habían reducido a una vez al mes, por lo general con el nervioso Rob, su primer amante desde Will. Estaba feliz de ver su nueva confianza en cómo había madurado, dándole crédito por ayudarlo en el camino. También hubo momentos difíciles. Ambos se sentían un poco incómodos preparándose para las citas cuando el otro estaba en la casa. Justo esta noche, Paul sorprendió a Jane arreglándose para una cita, sujetando sus medias a su cintura con ligas. Esto los hizo a ambos dudar e intentar calmar sus emociones desbordadas. Una noche, mientras estaban acostados en la cama, Jane se disculpó nuevamente por su noche de chicas con Ellen. ¿Todavía la ves? No seguido. A veces las cosas no funcionaron entre ella y Nui y ahora está trabajando mucho. Te dijo. ¿Qué me invitó a salir? Nunca. ¿Cuándo sucedió? Me llamó varias veces y se disculpó por su papel en lo que estaba sucediendo. Unos meses después de que me fui, me preguntó si consideraría salir con ella en el futuro si no volvíamos a estar juntos. Se ofreció a dejar a Nui y dijo que yo era exactamente el tipo de chico que siempre había estado buscando. Me quedé sorprendido. Ella era una belleza y era un impulso de ego muy necesario. Ellen dijo que era estúpido arriesgarme a perderte por Will, pero parece que lo decía en serio. ¿Estaba saliendo con ella en ese momento? No entonces. Pero me la encontré unos meses después y, bueno, ya sabes. Oh, wow. Creo que la pasaste bien. Ellen es impresionante y es genial en la cama. Paul levantó las cejas. ¿Tú también lo sabes? Tal vez. Jane rió. Experimenté mucho después de que terminamos. ¿Ya no la veías más? No, ella ofreció, pero me pareció que estábamos demasiado cerca. Si no podía confiar en ti, entonces Ellen no podía confiar en mí. Eso y el hecho de que ella estaba de tu parte. Jane se quedó en silencio. Odio pensar que te hice perder la confianza en los demás. Ellen era mi mejor amiga. Ella intentó advertirme que me estaba acercando demasiado a Will, pero no me detuvo. Estuvo felizmente casada durante muchos años hasta que su esposo le fue infiel. Ella no es una mala persona. No puedo culpar a nadie más. Todo es por mi culpa. Estaban sentados cómodamente viendo la televisión cuando sonó el teléfono de Paul. Era Sharon sollozando incontrolablemente. No pudo entender las palabras, pero era obvio que ella había terminado con su prometido. Paul se disculpó con Jane y fue con Sharon. Tomó varias horas averiguar toda la historia de la ruptura. El chico la dejó por su ex, por Sharon. Todo esto fue una completa sorpresa. Paul la abrazó y le dijo que todo estaría bien. Estaba tan molesta que temía por su seguridad. Logró calmarla y acostarla y terminó quedándose en la habitación de invitados y llamando a Jane para ponerla al tanto.
Jane lo apoyó y llegó al día siguiente con almuerzo y latas de sopa lista para comer. Cuando Paul notó todos los frascos, Jane sonrió y dijo que eso era todo lo que comía. Durante su ruptura, apenas comió otra cosa durante 2 meses. Paul se sorprendió de que Jane estuviera tan molesta. Supuso que ella había continuado su nueva y emocionante vida sexual. Al día siguiente, después de que él se fue, mantuvieron contacto diario y ayudaron a Sharon a través de su lenta y larga recuperación. Finalmente, Paul la convenció de volver a ir al cine con él. A ella le encantaban las películas, especialmente las repeticiones de clásicos de los años 50. Esto la llevó a pasar otras noches con él, que eventualmente incluyeron veladas de misterio con personajes de las novelas de Agatha Christie ambientadas en los años 20 y 30. Las citas de Jane se detuvieron mientras Rob encontraba una nueva novia. Le agradeció a Jane por todo lo que le había enseñado, y ella le deseó suerte en su nueva novela. El sexo satisfacía más que suficientemente sus necesidades, y descubrió que quería ser fiel. Sabía que todavía amaba a Paul y nunca había amado a nadie más en su vida anterior. Como se lo describió a sí misma, lo daba por sentado. Ahora se encontraba disfrutando de su compañía. Pasaba casi todo su tiempo con él y lo disfrutaba. Las citas eran divertidas y emocionantes. Paul era interesante y buena compañía, y un hombre constante en quien podía confiar. Estaba celosa de él por Sharon, pero lo tomó como una evidencia adicional de lo buen persona que era. Con su tiempo dividido entre el apoyo de Jane y Sharon, Paul tenía poco tiempo para salir con otras personas. Paul y Jane estaban sentados en el porche trasero disfrutando de una cerveza y una copa de vino. Paul, ¿crees que podríamos ser una pareja casada nuevamente? No he salido con nadie en los últimos 4 meses y me gustaría ser solo tuya. Esta propuesta tomó por sorpresa a Paul. No lo sé, Jane. Este es un gran paso y no estoy seguro. Te amo, Paul, y quiero que vuelvas completamente. Necesito pensarlo. ¿Puedo tomar algo de tiempo? Por supuesto. Todo el que necesites. Solo sé que siempre estoy aquí y siempre te he amado. Una semana después estaban sentados en los mismos lugares nuevamente. ¿Te arrepientes del pasado, Jane? Paul esperó, intrigado por ver cómo respondería Jane. No. Ahora estás de nuevo en mi vida. Lo siento por cómo sucedieron las cosas y cómo te traté. Me enamoré de Will y todas las historias de Ellen sobre Nu me hicieron sentir como si estuviera perdiendo algo en mi vida. Puedo culpar a la edad y a la menopausia, pero me volví muy egoísta y te dejé de lado. Nunca pensé que me dejarías. Desearía haber explorado más juntos hace años y fue mi culpa. Me alegra haber encontrado ese lado sexy de mí misma, pero desearía que fuera solo entre nosotros. Tomó mucho tiempo antes de que Paul respondiera. Todavía me arrepiento amargamente. Sacamos lo mejor de una mala situación, pero perdí la seguridad de mi matrimonio y mi confianza en las personas. Todavía no creo haberme recuperado por completo, y necesito hacerlo. Jane se sorprendió. Suponía que Paul reaccionaría positivamente. Después de todo, todo iba bien entre ellos. La vida juntos era maravillosa, y ambos sin duda se beneficiaban de la experiencia. ¿Puedes confiar en mí, Paul? Sabes que dejé de salir con otras personas, y siempre seré honesta contigo. Fuiste honesto por primera vez. Sabías lo que estabas haciendo. Sabías cómo me afectaría, y aún así continuaste, al mismo tiempo diciéndome que me amabas. Su voz tembló y se quedó en silencio. Las lágrimas brotaron en los ojos de Jane. Estaba horrorizada, dándose cuenta de que no habían restaurado su relación, sino simplemente cubierto las grietas. Paul respiró profundamente. Hablé con Sharon sobre tu propuesta, y me sorprendió con una alternativa. Me pidió que considerara mudarme con ella. Los crecientes sentimientos de Paul y Sharon eran innegables. Siempre se llevaban bien como amigos. Sus conversaciones eran ligeras y relajadas.
En los últimos meses, ambos se habían sentido atraídos pero habían vacilado. Y ahora la solicitud de Jane los había obligado a abordar el problema. Sharon dejó de contenerse. Vio esta como su última oportunidad para decirle a Paul cómo se sentía realmente por él. Todavía te amo, Jane, y tal vez incluso pueda volver a confiar en ti. Pero no quiero olvidar lo que hiciste. Creo que es injusto confiar tanto en alguien que esta ilusión se desmorona. Por favor, no hagas esto, Paul. He cambiado. Puedes confiar en mí. ¿Y si Will o Rab regresaran, los dejarías? Quizás. Pero nunca estaré seguro. La historia no puede deshacerse. Y sé que aún coqueteas y disfrutas de la atención. Jane se estremeció ante la verdad de las palabras de Paul. No puedo vivir en la duda, y no puedo darte más. Desearía poder, pero simplemente no puedo. Sharon es completamente honesta y tan atenta que no puedo imaginarla haciendo lo mismo que tú. No hay garantías, pero me parece correcto. Jane miró hacia abajo con tristeza. Mantuvo su promesa. Ella dijo que lo intentaría por ti si te dejaba. Y creo que eso es lo que pasó al final. Creo que intentó mantenerse al margen de nuestros problemas, pero nuestros sentimientos crecieron. Jane vio duda en Paul. Su opinión no estaba completamente formada. Estaba a punto de insistir en la suya propia. Pero en un momento se dio cuenta. Tienes razón, Paul. Me gusta ser deseada y cómo me hace sentir. Amo el sexo. No me arrepiento. Quería pasión, lujuria y deseo. Me hace sentir viva. Los ojos de Paul destellaron de ira. Estaba a punto de atacar verbalmente, cuando vio una lágrima en los ojos de Jane. Asintió y se puso de pie. Gracias, Jane. Si te hubiera querido menos, tal vez habríamos logrado resolverlo. Pero casi me destruiste. Tuvimos un matrimonio maravilloso. Todavía tenemos hijos. Pero tenemos que seguir adelante. Mañana sacaré mis cosas. Jane logró aguantar hasta que escuchó cerrarse la puerta principal. Y entonces estalló en llanto histérico. Lo había perdido de nuevo. Tenía que dejarlo ir. Pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Paul inició los trámites de divorcio. Ambos abogados dijeron que era el divorcio más amigable que habían visto. Continuaron pagando la mitad de la hipoteca. Paul ahora vivía con Sharon. Así que Jane se quedó en su antigua casa. A pesar de las repetidas ofertas para mudarse, mantuvieron una amistad y compartieron eventos y contactos a través de sus hijos. Sharon se preocupaba por Jane y lo sola que parecía, mientras que su propia relación con Paul florecía. Jane comenzó a salir en citas nuevamente. Pero ya no era lo mismo. La emoción se había ido. Quería lo que tenían Paul y Sharon. Vio de primera mano cómo pasaban sus días y noches juntos. Y cómo encajaban. Así que naturalmente intentó esforzarse mucho por estar feliz por ellos. Pero no pudo sacudir el amargo sabor de boca. Lo que más le dolía era la Navidad. Jane y Paul habían hecho una lista de lugares para visitar. Desde los años en que los niños eran pequeños y no podían permitirse vacaciones. Ahora Paul y Sharon habían visitado estos lugares juntos y planeado otros. 6 meses después, Paul y Sharon se comprometieron. Este evento y el hecho de que se vieran tan seguido se volvieron demasiado dolorosos para Jane. Se mudó a un apartamento, vendiendo su antigua casa y dividiendo las ganancias con Paul. Jane seguía buscando a alguien con quien establecerse. Pero esta persona parecía escurridiza. Las personas de su edad tenían todo tipo de equipaje y eran bastante rígidas. No ayudaba que ahora tuviera cierta reputación que atraía pretendientes, pero ninguno que estuviera buscando una relación seria y a largo plazo. 3 meses después, llegó una invitación a una boda.
Jane no pudo reunir el valor para asistir. A pesar del apoyo de los hijos. Estaban felices por su padre y madrastra, a quienes conocían y querían mucho. Jane se sentó y pensó de nuevo en cómo había desechado a Paul. Tal vez haya una justicia natural en esto. Después de todo su egoísmo y codicia, merece la mitad de la vida que vive. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia. Porque esta historia no se compara con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.